Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora María Chacón Gómez. Es una invitada que muchos han estado pidiendo, solicitando temas en relación también a pacientes, un poquito tocando temas de pediatría. La doctora es especialista en pediatría con una subespecialidad en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico. También tiene un entrenamiento específicamente en pacientes quemados y actualmente se encuentra laborando como médico de cuidados críticos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Siéntese como en casa. Aquí está el micrófono y es todo suyo. Gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos ustedes y a la doctora Domínguez, al compañero que nos está apoyando aquí en audio, para hacer esta presentación de un tema que a mí me apasiona, que son los pacientes quemados. Y esta charla, a pesar de que soy pediatra intensivista y mi enfoque, o más bien mis participaciones deberían ser pediátricas, mi entrenamiento es como en la parte de adultos y en la parte de niños. Por eso este tema van a tocar esas partes y espero que sea pues beneficioso para todos nosotros. Va a ser muy importante en esta charla que participen algunos de ustedes porque van a haber algunas preguntas y esto como que es un poco más interactivo para todos y nos ayuda a fortalecer un poco más la comprensión de este tema y específicamente del paciente quemado. Pues agradezco al INSABI por esta oportunidad, a la doctora Domínguez particularmente por esta invitación y a todos ustedes porque están aquí presentes. Declaro que esta charla no tiene conflicto de interés para esta presentación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes porque el tema es el paciente quemado en épocas del COVID y pues tenemos que hacer como una especie de background para enfocarnos, ¿no? Y ir aterrizando poco a poco. Pues como todo el mundo ya sabemos, en China a partir del 31 de diciembre del año pasado empezamos a ver un problema de salud que poco a poco se fue propagando y pues gracias a este fenómeno de la globalización pues estamos viendo que el primer paciente que se reportó y se diagnosticó como COVID positivo fue el 21 de febrero de este año. Podemos ver que el lapso entre lo que sucedió el primer día o la referencia internacional con la referencia de nuestro país, pues es un periodo de espacio de tiempo muy corto, con lo cual podemos ver que este tipo de problemas de salud pues tiene una propagación muy rápida. En este proceso, pues evidentemente nos enteramos, ¿verdad?, que el SARS-CoV-2 es una nueva cepa, no se conocía, se tienen antecedentes de otros coronavirus en nosotros, en los humanos, particularmente 4 que son en la población pediátrica y que muchas personas seguramente nos hemos enfermado de eso. Sin embargo, esta cepa es distinta. La otra situación es que en la OMS, por ejemplo, hay 2 fechas muy interesantes, que es la del 11 de marzo, que ya especifica un diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria y un problema pulmonar, y el 14 de abril se abre ya la pandemia, ya se declara este proceso, ¿no?, a nivel global. Para tal motivo, desde esas épocas que estamos marcando hasta la fecha, pues el diagnóstico es un síndrome agudo respiratorio que tiene muchas particularidades, como es una tormenta de citocinas, y se han hecho algunas pruebas y se están haciendo otras más para ver cómo se puede diagnosticar de la mejor manera. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, las inmunoglobulinas, la radiografía, la tomografía de tórax específicamente. Pues este proceso en el mundo ha tenido varios efectos, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, en todos los sistemas de salud ha habido un colapso y se han generado algunas estrategias para poder minimizar esto y para poder disminuir incluso la colapsabilidad, por así decirlo, y poder dar la atención adecuada a los pacientes. De tal manera que este dichoso coronavirus pues nos ha dado así, ¿verdad?, como un palo en todos los sistemas de salud, porque el colapso que ustedes
ven, o lo que nosotros podemos ver, se da en dos fenómenos. Uno es lo que es la capacidad que se manifiesta en número de camas, y otro es la disponibilidad, por ejemplo, de recursos humanos, insumos, materiales, equipamiento, etcétera, etcétera. De tal manera que se han generado diferentes estrategias para su limitación de la propagación. Se ha manejado muchísima información y hemos tenido también consideraciones muy específicas en cuanto al equipamiento de protección que debemos tener nosotros, los proveedores de salud, y también algunas en cuanto a lo que es la atención y el tratamiento. Y aunque no tengamos un tratamiento en particular, realmente todas las medidas de soporte que se están dando cuando hay alguien que está grave, pues por eso, ¿no? Medidas de soporte. De tal manera que, por ejemplo, no solamente en nuestro país, sino a nivel global se han dado determinadas estrategias para limitar la propagación de este virus. Ya todo el mundo conocemos el lavado de manos y, por ejemplo, específicamente en esto del lavado de manos, debo comentarles que cuando fue la pandemia del 2009, hace un par de años, precisamente esto fue uno de los factores que limitó la propagación de este virus, ¿no? Y evidentemente nos han mencionado mucho lo de la sana distancia, que particularmente en México fue yo creo que fue el primer país que así lo determinó, ¿no? Así el dibujito, etcétera, etcétera, como tal, y que ya en otros países lo han venido tomando en cuenta, incluso con ese nombre, cosa que es algo muy interesante y que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, para tal motivo, se hizo un fenómeno de tratamiento para la atención de este tipo de pacientes, a los cuales llamaron centros COVID, en los cuales estaban destinados a lo que es la atención, cuántos materiales, insumos y equipos de protección íbamos a tener o vamos a tener para poder dar la asistencia a este tipo de individuos. Asimismo, también se hizo la presentación de la reconversión hospitalaria, por ejemplo, donde yo trabajo es el Instituto de Rehabilitación y estos son parte de los de reconversión hospitalaria. También tomando en consideración lo que es la atención de los pacientes, los materiales, los insumos, el equipamiento, el equipo de protección, etc. Y qué otra cosa muy importante, ¿verdad? Como estrategia. Y se dice como estrategia porque esto es algo muy interesante. Si uno no da la información precisa, entonces nosotros tenemos problemas. Por eso la información, como todo el mundo ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el Gobierno de México, mediante la aplicación que nosotros tenemos y toda la información que nos están dando, pues va siendo pública, lo que nos ayuda a nosotros a poder manejar este tipo de conocimientos de una manera mucho más fácil. Entonces, pues en lo que sí es cierto es que estamos pues prácticamente coronavizados, ¿no? Aquí se puede ver un mapa de un mundo donde ya esta explosión de información en cuanto al coronavirus, pues la tenemos prácticamente hasta en la hora de la comida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son tan interesantes y que van transcurriendo en nuestra vida, tenemos que ir poco a poco tomando como lo que nos toca y la participación que nosotros debemos mantener, no solo para la atención de los pacientes, sino también para la circulación de información que nosotros tenemos como seres vivos. Entonces, está bien, estamos en una pandemia, estamos inmersos en ella, ya incluso los virus parece ser que salieron de lo que es la órbita de la Tierra, pero sí debemos particularizar algunas cosas que hemos dejado atrás solamente por ver lo que es el coronavirus. Entonces, entrando en mi tema, ¿verdad?, que me apasiona tanto, tenemos algunas poblaciones específicas que nosotros tenemos que considerar que son poblaciones de riesgo. Estas poblaciones de riesgo, por ejemplo, de acuerdo a las enfermedades muy específicas, son los pacientes con cáncer, los pacientes que han sido trasplantados y los pacientes quemados. Y en este rubro en particular, no solamente es el aumento de riesgo que tienen estos individuos, sino también el nivel de complicaciones que se generan solamente por ser quemados
no considerando ni tampoco hablando de que tengan una enfermedad por coronavirus. De tal manera que esto, como tal, tenemos que tomarlo en consideración. ¿Y qué le pasa a esta persona que se quema, verdad? ¿Por qué tenemos que pensar, ahorita que estamos inmersos dentro de toda esta pandemia, por qué tenemos que pensar en cierto tipo de población? Bueno, esta diapositiva, por ejemplo, esto de aquí, es un corte de la piel, no salió muy bonito, pero bueno, es un cortesía del Banco de Piel y Tejidos del hospital donde yo laboro. Y los quemados, cuando la piel se lesiona, nosotros tenemos que saber que la piel es algo que tenemos como órgano más extenso, entonces es muy susceptible de que con cualquier agente nosotros podamos salir lesionados. Es un mecanismo de interrelación con todos los individuos, por ejemplo, mi persona con la doctora que está aquí conmigo, los compañeros que están aquí en el INSABI, etcétera, etcétera. Y algo muy particular que nosotros tenemos que saber es que las funciones que desempeña la piel, de ahí derivan todas las complicaciones de la misma. Es decir, por ejemplo, tiene una función muy específica de termorregulación, tiene funciones, por ejemplo, para la homeostasis. Si se ve irrumpida, se pierde mucho vapor de agua y de temperatura, por ejemplo, se producen vitaminas y cuando tenemos un accidente, todas esas funciones y algunas otras más hacen que dependiendo de la extensión, las quemaduras se le llamen el trauma más grave. ¿Y por qué el trauma más grave? Porque no es lo mismo fracturarse un hueso a tener una quemadura con un hueso fracturado. O sea, es una cuestión diferente y nosotros tenemos que ir empezando en este chip que tenemos de coronavirus, ir viendo otras cosas que también son poblaciones que tenemos que saber cómo las vamos a poder atender en esta época específica, ¿no? Y sobre eso también, ¿qué cosas nosotros podemos esperar si es que tenemos alguna vez algún problema de salud como lo que estamos viviendo en la actualidad? Entonces, hablando de quemados así específicamente, fíjense que hay algunas cosas que son bien interesantes. Aquí en China y en cualquier país del mundo, lamentablemente la población económicamente más desprotegida es la que tiene más de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se tiene gas y la persona se va a bañar, o más bien no tienen un boiler, calientan el agua en no sé, en algo que lo puedan calentar, ponen el agua en una cubeta y pues va un niño corriendo, se cae y se quema. Entonces, ese tipo de factores económicos son los que nosotros tenemos que ir vigilando y de ahí se van generando las estrategias de prevención. En todo el planeta, y México no es la excepción, los hombres son los más desfavorecidos por estas patologías. ¿Y por qué? Pues porque es más fácil que un niño esté corriendo que a una niñita esté corriendo, ¿no? Así como hasta socialmente decimos, ay, mira mi reina, no corra, ¿no? Porque usted es una damita, ¿no? Pero en cambio el niñito va y se sube al árbol y luego se cae y anda experimentando, anda metiendo el dedito ahí en el enchufe de la electricidad. Entonces, es por este motivo que los varones son más susceptibles. El agente con el que más se queman los individuos son los agentes térmicos, que los térmicos son, por ejemplo, el fuego, los líquidos calientes de cualquier tipo de líquido. Es decir, puede ser agua caliente, puede ser el té, puede ser el café, puede ser el aceite, es la persona que está vendiendo ahí sus frituras en el mercado, y llega la persona corriendo, se cae y se cae en el aceite caliente, ¿no? Entonces, esos son mecanismos térmicos. También puede ser el niñito que llega y toca la plancha y se quema la manita, por ejemplo. Entonces, estos son agentes térmicos. Y mire, algo muy interesante es que las quemaduras en los niños se favorecen en el domicilio y en los adultos es en el trabajo. Y bueno, ¿en dónde estamos ahorita nosotros? Pues en nuestras casas. Entonces, creo que es muy prioritario para esta charla, ¿verdad?, de COVID y quemados en este contexto, pues tomar todo este tipo de aspectos porque de aquí se van derivando todas las alteraciones y todos los modelos de prevención que nosotros podemos generar. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues miren,
La realidad es que, por ejemplo, si alguien tiene 1% de superficie corporal y 1% es, por ejemplo, mi palma de mi mano, incluyendo los dedos, eso es 1%. Eso significa un día de estancia hospitalaria. Cuando alguien, gracias, tiene hasta 60% de extensión de quemadura, uno puede decir que tiene 60 días de estancia hospitalaria. Bueno, pues esto es algo muy catastrófico, porque alguien que esté hospitalizado por un 60% de quemadura y que tarde 2 meses de estar hospitalizado, piensen en cuánto gasta y el soporte de la familia que va a tener. ¿Y qué pasa cuando son más del 60%? Pues agrega un día más a esto. Entonces, este tipo de problemas generan costos que son catastróficos, que ningún país, por más del mundo que sea, puede solventar este tipo de problemáticas. ¿Y cuál es el impacto? Pues el impacto es que estos individuos, en el aspecto físico, por ejemplo, generan una respuesta inflamatoria sistémica de primera intención, hipermetabólica, que puede durar hasta 2 años. Tienen alteraciones, sus tratamientos son médico-quirúrgico, es decir, hay que operarlos, hay que rehabilitarlos, a veces infectan, que las infecciones son muy, muy comunes, hay que darles antibióticos, hay que volverlos a operar. Es decir, eso es algo que es lo normal en un paciente quemado, y lamentablemente las cicatrices pueden dejar deformidades en ellos que hacen que requieran de un tratamiento rehabilitatorio y quirúrgico continuo. Es decir, por ejemplo, un niño, mientras estén en la etapa de crecimiento y desarrollo, si se quema y es un gran quemado, seguramente va a requerir hasta 2 cirugías por año. Entonces, el consumo metabólico de estos individuos es altísimo. Y si a eso le estamos aunando que no hay dinero, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, el impacto en la parte física, pues es en todos los órganos, y en la parte psicológica, evidentemente los días de estancia hospitalaria, ese confinamiento a la cual están los pacientes y el aislamiento, todo eso es una materia que hace que los pacientes tengan estrés postraumático muy grave y que requieran incluso a veces de apoyo psiquiátrico. Las deformidades, lamentablemente, es algo con lo que tienen que lidiar los quemados, y la falta de aceptación por esto y incluso de los familiares con los que conviven, pues eso es algo que se convierte en catastrófico. En el ambiente social, evidentemente la familia está involucrada, así como la sociedad, y en lo educacional, pues lamentablemente los niños, muchos tienen deserción escolar, y otro problema muy grave es que están sometidos al bullying. Entonces, es una población que, si lo vamos así desglosando paso a paso, tiene muchos factores para decir que es algo muy delicado y que es grave y que requiere de una participación muy específica para su atención. Y en lo económico, pues ya les había comentado, no hay dinero que aguante esto, no hay dinero. A veces las personas no pueden trabajar por sí mismas, cosa que le condiciona más problemas psicológicos y sociales, de los familiares que están apoyando y que ya no pueden dar más, y evidentemente pues para sus familias, porque no pueden solventarse sus necesidades ni tampoco la de sus familiares. Entonces el impacto de esta situación es un impacto muy, muy llamativo y muy lamentable. Entonces, pues la realidad es que el quemado no es una papa caliente. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Y afortunadamente, ahorita en tiempos de COVID, ya hay personas en el mundo que están haciendo algo de respuestas ante esta contingencia. Y eso es algo muy valioso porque, por ejemplo, en donde yo trabajo, que se manejan quemados, en este proceso de reconversión, ahorita la aceptación de los pacientes está limitada. Entonces, aquí vamos a abrir incluso un debate, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, de acuerdo a la información que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Miren, en Asia, específicamente en China, han dado algunas estrategias de manejo que están enfocadas a si van a tratar o si no van a tratar. Hay algunos hospitales que definitivamente no han tratado. Han dado medidas, por ejemplo, al personal de que les toman test para ver si están enfermos y pueden atender a los pacientes. Algunos han hecho tratamiento remoto, es decir, llaman por teléfono a las personas o hacen videoconferencias
con los pacientes para ver si es que requieren estar hospitalizados o no. Y la telemedicina, así de las primeras recomendaciones que nos ha hecho China específicamente, es algo muy útil, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en telemedicina y pues me comentan que vemos un buen número de participantes, cosa que eso es algo muy bueno, y muy seguramente este tipo de procesos educativos se nos van a ir dando como con más frecuencia. Por ejemplo, en esta respuesta a esta contingencia en la población pediátrica, países de Europa, por ejemplo, Inglaterra, España, Italia, Asia como Singapur, China, Japón y Estados Unidos han establecido algunas otras estrategias en las cuales, por ejemplo, algunos hospitales se atendieron, otros no, otros incluso dicen no podemos dar recomendaciones porque no hemos tenido pacientes, sin embargo, damos recomendaciones. Hay tratamientos muy específicos, por ejemplo, los italianos están haciendo algo, en vez de hacer la excisión a los quemados, están colocando una solución que es dermoabrasiva, que se coloca en el cuerpo de la persona, y eso va poco a poco quitando la escara en vez de meterlo a quirófano. Están todos de acuerdo en que la telemedicina es algo muy importante, y en América en particular, fíjense que hay dos cosas muy, muy importantes. Una, en Chile específicamente, están haciendo, sí, el tratamiento del paciente quemado ahorita en tiempo de COVID. Lleva nada más 6 pacientes, es algo así muy preliminar, no les ha ido mal. Entonces, aquí como que nos abre la puerta a nos decir a nosotros, a México, qué es lo que vamos a hacer con este tipo de población. Y es algo muy, muy interesante que están haciendo. Y una de las estrategias que marcan es la división de los pacientes, es decir, paciente quemado con COVID, paciente quemado, pero no es COVID. Y otra de las cosas que muy activamente hacen ya en algunas otras regiones, específicamente en Estados Unidos, específicamente por la Asociación Americana de Quemaduras, es que allá tienen, por ejemplo, los pacientes que son sobrevivientes de las quemaduras, foros, así por ejemplo como foros internacionales como el American Burn, foros como el de la European Burn Association, donde ellos expresan su sentir. Y así muy particularmente este chico, que aquí está la referencia, que es Colin, es una persona que ha hecho una carta incluso, ¿no? Para decir, hey, pongan atención ahora con los quemados, porque hay cosas muy particulares que en el quemado, solamente por ser quemado, pueda quedar de lado y pueda ser alguien que en un triage no lo tomen en cuenta, o lo tomen como alguien que no sea candidato para un tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante porque aquí también abre la puerta para hablar de problemas éticos ante esta contingencia en poblaciones muy específicas. Y miren, sobre las estrategias, por ejemplo, porque ya vamos a hablar así muy particularmente, en China, aquí pueden ustedes ver la literatura, ellos marcan algunas cosas muy importantes. Uno, el liderazgo. Eso es algo que debe haber en todos los equipos de salud. Debe haber alguien que comande y que ese que comande pueda distribuir a todo su equipo de salud las acciones y las actividades. El buen líder no es el que dice, a ver, vamos a hacer esto y ahí le dan sus latigazos. No, no, no. El buen líder es el que conoce al equipo de salud. El buen líder es el que dialoga, es el que conversa, es el que hacen incluso coevaluaciones, o sea, es decir, evaluaciones entre los pares para ver qué está pasando con esto, ¿no? Sobre equipos de protección, sobre los diagnósticos, sobre zonas específicas para tratamiento y procedimientos. Entonces, aquí China, Estados Unidos, España, Italia, han hecho algunas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, entre las estrategias de liderazgo está la comunicación efectiva y la coordinación, grupos de trabajo, es decir, vamos a ir a trabajar, sí, somos 50 personas, ok, pero vamos a dejar unas protegidas, porque si de los 50 que hay 25 vamos a ocupar para la primera línea, tenemos 25 restantes que pueden entrar en una segunda línea para la atención de los pacientes. Y la telemedicina, es decir, pases de visita
alguien que a lo mejor va a estar viendo los pacientes y vía remota están dando la información. Y algo que aquí no puse, pero que recientemente tuve una notificación es, por ejemplo, en Japón están las terapias intensivas y están las camas de los pacientes, y para disminuir incluso los equipos de protección personal, lo que hicieron es poner las cámaras, se ven todos los pacientitos, las personas están atrás con un equipo de protección de primera fase o primer nivel, a lo mejor una mascarilla quirúrgica, nada más, y eso es algo que se está utilizando para disminuir incluso el consumo de insumos, ¿no? Que eso es algo que nosotros estamos adoliendo, no solo aquí en México, sino en todo el planeta. Los equipos de protección, todas las escuelas, todos los que han escrito, dice que tiene que ser específico de acuerdo a las necesidades. Se hace una disminución del flujo del personal. No hay necesidad de que tengamos 20 personas aquí. O sea, habremos a una cantidad, pero pues unos estamos aquí, otros están en sus casas. Así es que el flujo de personal se ha disminuido. Incluso, por ejemplo, en Inglaterra, en Birmingham específicamente, dijeron, a ver, en esta población los trabajadores se quedan aquí y no van a salir de Birmingham para disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Y eso es un mecanismo de protección al personal. El diagnóstico, en todo está claro que es el antecedente epidemiológico, la clínica, los test de PCR, la tomografía de tórax, que en particular con el que ha cobrado un papel muy importante, el aislamiento y la transferencia específicas a la población que sí lo amerite, ¿no? Las zonas, que las dividen en 1, 2 y 3 como zonas verdes, amarillas, rojas, para poder tener un equipo de aislamiento, de protección de acuerdo a las zonas, la limpieza, la desinfección, el manejo del RPBI y los equipos de protección. De los procedimientos queda muy claro que todas las cirugías de los quemados, todos, van a tener que tener un grado de urgencia. Entre más urgente, pues se va a hacer, pero sí van a tener que tener, por ejemplo, una PCR por lo menos, y si no tiene, y que tenga que ser, el equipo de las personas tendrá que ser prácticamente hasta doble para la protección por el riesgo de contaminación y de infecciones, ¿no? Entonces, todo lo que provoque de aerosoles tiene que disminuir. Los cambios de vendajes van a ser más espaciados. Por ejemplo, se pueden colocar cubiertas que tengan sistemas de plata, por ejemplo, que pueden durar hasta 7 días. Y eso también va a ser también para el control de los insumos. Otras estrategias que también se habla es los pacientes que más puedan ser ambulatorios, perfecto. Las actuaciones, cómo vamos a actuar bajo condiciones de este tipo de pandemias y la prevención. Entonces, miren, en los ambulatorios, la llamada telefónica, pues eso está prácticamente asequible aquí y en China, literal, y la videoconferencia, bueno, pues ya cuántas personas, o sea, cuántos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nos dicen, hey, vamos a hacer un FaceTime, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo le hace? Y uno está ahí dándole, bueno, eso ya, para los jóvenes, eso es más que claro. Entonces la videoconferencia como estrategia para ver las lesiones, para ver cómo está, para decirle, mire, está contracturado, va a tener que hacer determinados ejercicios, eso es muy útil. Y la actuación, fíjense que de todas estas personas que están acá haciendo recomendaciones, algo que específicamente se está marcando es qué se va a hacer, cómo se va a actuar. Y hay unas guías que sacaron en 2016 que son las guías de manejo del paciente quemado en las zonas de desastre 1, pero también en poblaciones austeras. Entonces, la realidad es que ahorita, la verdad es que ni China, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Sudáfrica, ni México, ni nadie podemos decir que tenemos un ingreso económico así lo más abundante, pues porque estamos utilizando los recursos para un problema de salud. Entonces, bajo estas condiciones, estas guías de austeridad en épocas de desastre
que ahorita estamos en un desastre, vale la pena que nosotros las conozcamos como estrategia de manejo y que complementan a todo lo que estas personas han mencionado como estrategias de conducción en esta pandemia de COVID, ¿no? Y la prevención. Tenemos que hacer proyectos. Es muy, muy importante saber en el entorno de nosotros, bajo las circunstancias en las que nos conducimos, cómo podemos hacer proyectos. Una cosa es lo macro, una cosa es lo que el gobierno diga, cuáles son las recomendaciones más útiles, pero otras son, por ejemplo, ya dentro de nuestras casas. Otra es en la escuela donde llevamos a nuestros hijos. Otra es en el cine en el que vamos. Entonces, ese tipo de cosas, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir acumulando para ir planteando las estrategias, para poder hacer programas y para poder actuar de una manera mucho más diligente y con menor riesgo en la población y para nosotros mismos. Entonces, pues aquí ya como que he manejado así como una mezcla de todo, ¿no? Es decir, ya estamos hablando que si del quemado, que si del COVID, que si las estrategias. Y bueno, yo no sé ustedes, pero ya estamos ante muchos temas, ¿verdad? Entonces, en esto sí tenemos que saber que existen áreas de oportunidad. Y eso lo tenemos que saber. Ante cualquier cosa, nosotros tenemos que saber que siempre va a haber una o dos o tres áreas de oportunidad y que sobre de esas nosotros podemos ir aprendiendo. Entonces, ¿tenemos opciones? Sí, tenemos opciones y muy buenas. Entonces, arriba y adelante porque tenemos que hacer cosas que nos van a modificar el esquema de manejo, no solo para esta pandemia y el virus, ¿verdad? Sino también para poblaciones muy específicas, que en este caso hablamos de quemados, pero que sí nos va a ayudar a otro tipo de poblaciones. Entonces, hablando de este comunicado que se hizo en el 2016, es que ustedes pueden ver la literatura por el doctor Kearns, está ahí, que es Introducción a los manejos de desastre en condiciones austeras, y específicamente vamos a hablar de vía aérea, vamos a hablar de ventiladores, vamos a hablar de resucitación. Entonces, pues miren, la realidad es que tenemos que tratar esto como un siniestro, y un siniestro en una cuestión austera. Dos cosas que son bien importantes. Ya lo habíamos tomado antes, ¿verdad? Hablar de capacidad y disponibilidad, que los gringos, por ejemplo, hablan de capacity y capability, y que si uno le busca así por internet es el mismo significado, pero la diferencia es que la capacidad es en el número de camas que tiene un hospital. Es decir, por ejemplo, diario nos dicen que tenemos tal número de camas en nuestro hospital o a nivel nacional para los pacientes con COVID, pero de eso también tenemos que saber cuál es la disponibilidad. Es decir, sí, tenemos 1000 camas, pero 500 son porque hubieron 50 atropellados, están los que son de trasplante, los oncológicos, las personas que están en choque séptico. Entonces vamos disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, esa disponibilidad tenemos que tener muy claro en cómo la estamos haciendo. Entonces, la disponibilidad es cuántas personas pueden atender, cuántos insumos, equipamiento, material, si hay quirófanos disponibles y si puede tener rehabilitación. Y esto es específico para la población quemada. Y cuando se tiene esto, entonces ya podemos emparejar a dos cosas, que es el triage, que hay de muchos de triage, por ejemplo, códigos verdes, códigos amarillos, códigos rojos, códigos negros. Y bueno, ya uno dice negro, pues nos damos como la idea, ¿no? Que es una persona que ya no tiene muchas posibilidades o que la posibilidad es extremadamente baja, ¿no? Y uno verde, pues sí, vaya a hacerle un tratamiento. Para poder dar un sistema de tratamiento rápido. Y esto es algo bien interesante porque de aquí vamos a decir, a ver, hay 500 quemados, entonces vamos a hacer esto, esto y esto. Y entonces así, primero nos vemos, hacemos un triage y vamos viendo quién se va a trasladar a alguna parte, y mientras vamos a ir haciendo algunas cosas en el sitio del accidente. Entonces, lo primerito es que tenemos que priorizar a quién se va a transferir. Bueno, esta es una diapositiva muy cargada, pero mire, los ambulatorios que no tienen lesión de la vía aérea
van para afuera, ¿verdad? Los expectantes, es decir, la gente que tiene una posibilidad de morir del más del 90% van a tener que esperar. Entonces, los ambulatorios, chao, que se vayan a su casa, ellos pueden incluso no requerir una ambulancia para poder ser trasladados, y los expectantes vamos a tener que esperar el ingreso al centro de quemados. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario hasta que haya una CAM. Entonces, si hacemos el triage para priorizar, nos quedamos con 4 columnas. Es decir, los que tienen muy alta posibilidad de trasladarse, porque no se van a morir, o la posibilidad de morirse es muy bajita, es del 10%, que van a estar tal vez hasta 14 días de estancia hospitalaria o 21 y que requieran 1 o 2 cirugías, o los que sean de alta probabilidad de traslado, con una mortalidad menos también del 10, pero que pueden dar 21 días o un poco más y que los van a operar mucho. Los de media posibilidad de trasladarse, que ya la mortalidad incluso puede ser hasta el 50%, y ahí uno va a tener que hacer una valoración muy específica para los traslados. Y los de la baja posibilidad, que son entre el 50 y el 90%, que hay que ser claros, no es que le vamos a decir a ese no lo trasladamos, pero sí vamos a tener que ir priorizando, porque tenemos que recordar que si vamos a entrar a un sistema de atención, tenemos que ver la posibilidad para todos. La segunda cosa en este manejo de desastres es el manejo inicial, valga la redundancia. Entonces, tenemos que tener esquemas de evaluación. Y aquí pongo 2 adultos, un niñito, por la regla de los 9 o la palma. La regla de los 9 en los niños en particular, pues es muy difícil porque la cabecita es muy grande, sobre todo si es un bebé más pequeño, y nosotros no es que seamos con cabeza grande pequeña, sino como estamos más altos, nuestra cabeza tiene una proporción diferente a nuestro cuerpo. Entonces, esto es más útil para los adultos, sin embargo, sí se puede utilizar esto para una evaluación rápida de triage ahí en el sitio donde está el accidente, para poder priorizar los traslados y los tratamientos oportunos. Y la palma de la mano, que es la palma, incluyendo los dedos, y de aquí es la palma de la mano del paciente, no de usted. Si, por ejemplo, el bebé es de este tamaño y la palma de la mano de usted es de este tamaño, pues usted va a tomar la manito del niñito y la va a tomar, y a lo mejor de su palmita son 3, entonces eso significa 3%. Esto es algo muy claro, esto es algo que tenemos que tener muy claro, porque a veces cuando decimos palma de la mano, decimos mi palma, y el bebé está de ese tamaño, y la hacemos así, pues no, eso no es 1%. A lo mejor aquí ya serían hasta 4 o 5%, que para un bebé pequeño de 5 o 6 kilitos, sería una quemadura incluso grave. Tenemos que conocer muy claramente la historia del paciente, es decir, accidentes, cuadro de vacunación. Y aquí en el cuadro de vacunación algo que tenemos que tener en consideración es, ¿tiene vacuna del tétanos? No, o desconozco, hay que aplicarla, por favor. Y tener en cuenta que hay que tomar radiografías y laboratorios muy particulares. ¿Cuáles laboratorios? pH, tiempos, química sanguínea y electrolitos. También grupo IRH, porque es muy importante saber qué tipo de sangre la persona, y radiografía, una radiografía de tórax, pensando sobre todo si tuviera alguna lesión en esta parte, ¿no? Y para cuando vamos a la vía aérea, en esto del triage, que esto es algo bien interesante, tenemos que tomar en consideración varias cosas. ¿A quién vamos a intubar? Así, en el campo de batalla, y a quién no. Y cuando vayamos a hacer eso, tenemos que plantearnos unas cosas, ¿verdad? Entonces, para plantear las cosas, para decidir que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, y de acuerdo a los insumos que tengamos. Es decir, ¿a quién vamos a intubar? La respuesta es a todos los que tengan alteraciones del estado de conciencia, que generalmente van a ser los que explotan, se caen, se golpean la cabeza y que tuvieron, no sé, una pérdida del estado de alerta. A lo mejor el que tuvo una conducción eléctrica, es decir, aquel que está con algo metálico, sobre todo la gente que pinta, ¿verdad? Tocan los cables y la conducción entra por su cuerpo y los impacta. Entonces, esos tienen más riesgo de una alteración del estado de conciencia.
Los de lesión por inhalación, aquel que explotó, estaba en un cuarto cerrado y que usted le ve secreciones carbonáceas, el esputo es carbonáceo, tiene taquipnea y tiene una hipoxemia. Y algunos tal vez que así usted lo ve que tiene el 30% de superficie corporal quemada y que sabe que se le va a reanimar y que se puede inflamar y que aparte tiene una lesión en la cara, ese puede tener un problema en la intubación. Entonces, a lo mejor esa población sí la va a poder intubar. Sin embargo, cuando estamos en un mass casualty, es decir, hay 200 quemados, hay 100 quemados, hay 1000 quemados, el equipo y los insumos pues se van haciendo poco a poco así. Por eso tenemos que hacer un trash y tenemos que ser muy acuciosos a quién sí le vamos a dar de primera intención y a quién no. ¿Por qué? Laringoscopios, pues yo no he visto por lo menos en mi hospital que tengamos 20,000. Tenemos uno por piso, si acaso 2 en la terapia intensiva, y en los otros pisos, pues, si acaso 1, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una contingencia, vamos a requerir más. Las hojas, tenemos que saber que se tienen que esterilizar. Entonces, el proceso de esterilización es tardío, por lo cual tenemos que tener otras estrategias. Tal vez un videolaringoscopio donde sus hojas no requieren de un tiempo de esterilización mucho más largo, ¿no? A lo mejor un proceso de desinfección es suficiente para poderlo utilizar en otra persona. El oxígeno. Ustedes dirán, bueno, pero todos respiramos, sí, pero un paciente quemado va a requerir oxígeno porque la demanda el consumo de oxígeno cuando alguien se quema es muy alta, entonces tenemos que ponerle oxígeno. Y sobre todo aquellos que están confinados, que hubo una explosión, se confinó, y hay gases, y entonces tenemos posibilidad de intoxicaciones por humos, el oxígeno es el primer tratamiento. Entonces, si llegan 50, a lo mejor el hospital sí los puede atender, pero ya cuando hablamos de 100, 200 personas en un solo hospital, lo que nosotros tenemos que pensar es que los conductos por los cuales va el oxígeno dentro de la tubería del hospital, si nosotros conectamos muchas tomas de oxígeno, la presión va bajando. Entonces, esto puede ser un problema que nosotros tenemos que tomar en consideración y que lo debemos pensar. Entonces, no hay muchos, a lo mejor vamos a tener que conseguir unos cilindros de oxígeno y los ventiladores, que ha sido un problema en esta pandemia, ¿verdad? También, si conectan 50 ventiladores en un piso o en un hospital o en una región donde la capacidad para soportar ese continuo flujo de oxígeno va a disminuir, entonces sus pacientes no van a tener la cantidad de oxígeno que ustedes esperan. Y estas son cosas que nosotros tenemos que considerar y que pues no es que se quiera o no se quiera tener una atención, sino que sencillamente así suceden este tipo de detalles. Y bueno, como todos los quemados tienen problemas en los problemas hídricos, pues tenemos que considerar, tenemos que considerar que los quemados son una población vulnerable, todos. Y hay algunas limitaciones que las dice precisamente este chico Colin M.R., porque él es una persona que tiene una limitación en su cuello. Entonces, las contracturas que se generan, sobre todo en la vía aérea, cuando el cuello está quemado, hacen que se limite para poder intubar. Entonces, en un paciente quemado, cuando van a hacer un triage, ustedes van a tener que pensar bien cómo le van a hacer y decir que el mejor esfuerzo es para todos. Aquí pueden haber algunas consideraciones éticas que después se pueden ir dialogando, ¿verdad? Entonces, en reanimación, los líquidos pueden ser por la vena o intraóseos, puede ser biorales, y aunque ustedes no lo crean, también puede ser intrarrectal. ¿Cómo vamos a hacer el screening? Bueno, se supone que hasta 40%, más bien a 40% en adelante, la reanimación tiene que ser endovenosa porque no soporta la vía digestiva más cantidad de líquido. ¿A cuánto? ¿Y por qué fórmula? Pueden ser muchísimas fórmulas. Yo puedo decir muchos nombres, no tiene ningún sentido, pero el Parkland de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, que abarca la población pediátrica y la adulta, ahorita si quieren lo desglosamos, viendo los volúmenes urinarios, eso es lo que vamos a poder dar por la vena o intraóseo. El intraóseo tiene que ser momentáneo, generalmente va a ser en los niños, y después lo pueden pasar a lo endovenoso. Y cuando pasan a la vía oral,
hasta 40% se puede soportar de líquidos por la vía digestiva. Esto ya desde hace mucho ustedes lo saben perfectamente. Todos los planes de hidratación oral, que es el plan A y el plan B, el plan A que es las demandas de acuerdo a las pérdidas y el plan B que es un cálculo de acuerdo a las pérdidas que ha tenido el individuo y que se va repitiendo cada 4 horas, eso ha mostrado que vía digestiva sí puede tolerar al organismo unas cantidades considerables de líquidos bajo la misma fórmula de reanimación, solo que por la vía digestiva. Lo preferible es que de 30 para abajo se haga esto. ¿Y con qué tipo de soluciones? Pues puede ser el suero bidoral que tenemos aquí, que es la solución de la OMS, pero hay limitaciones, ¿como cuáles? Las limitaciones son que hay muchas fórmulas. Mucha gente va a decir, dele Pedialit, otros van a decir, dele agua de coco, otros van a decir, dele agua de arroz, otros le van a decir, no, pues dale el Pascualito, otros le van a decir que el Gatorade. Bueno, 20,000 soluciones. La realidad es que con suero bidoral es una excelente solución por la osmolaridad. Si usted le da jugo de manzana, así, en su sidral Mundet, lo único que va a conseguir es que se va a despañar, se va a deshidratar, y como tiene mucha agua libre esa solución, lo va a deshidratar en vez de hidratar. Entonces, pues mejor suero bidoral y nada más. Y la intrarrectal, aun solo si la vía digestiva no está disponible. Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que saber en la reanimación de los pacientes quemados. Evidentemente, el control metabólico que se tiene que hacer con estos pacientes ya en el hospital, porque lo tienen que operar, le tienen que cubrir, le tienen que controlar la temperatura, tienen que manejar el dolor, tienen que ver la nutrición que le van a dar, los medicamentos que le van a dar y evidentemente la rehabilitación. Estas partes, bueno, pues esto ya va a ser nada más como para englobar el manejo del paciente quemado. Y muy importante, por favor, la prevención. ¿Por qué? Porque ya hemos platicado que mientras nosotros no sepamos cómo dirigirnos entre una quemadura, o más bien si nos quemamos demasiado, pues vamos a tener muchos problemas desde lo físico hasta lo económico, ¿no? Entonces, pues parecería chistoso, ¿verdad? Esta fotografía que se ve aquí, donde se tienen que hacer programas muy específicos, porque ustedes, por ejemplo, pueden ver ahí al bebé, ¿verdad?, que está así trepándose prácticamente por la estufa. Entonces tenemos el descuido de dejar el manguito ahí, entonces cuando el bebé quiera asirse a eso, pues se le viene los líquidos calientes, ¿no? Y parecerá broma, bueno, justamente en la imagen de ahí de una niñita que trae algo aquí en la espalda, aunque ustedes no lo crean, son fuegos pirotécnicos. Aquí en México hemos tenido problemas muy serios con eso. Algunos lo ven así como un juego, como un pasatiempo, otros lo ven como un negocio, pero esto en la población pediátrica sí también sucede. Yo puedo explicar, por ejemplo, y referir que en 2012 tuvimos una contingencia en Tlaxcala, donde hay una procesión y que justo las ofrendas eran los cuetones. Entonces la gente se cuelga algo en la espalda aquí en Tlaxcala y entonces van fumando y se van echando así los cohetes y cuando menos acordamos, eso fue un verdadero desastre. Entonces, sí tenemos que hablar de programas muy específicos porque no es lo mismo que pasa esto en Tlaxcala a lo que pasa en la casa de usted o en un hospital. O sea, tenemos que ir poco a poco haciendo una conexión de cuáles son las mejores estrategias. La educación, aunque ustedes no lo crean, tiene que ser desde pequeñitos. Todos nosotros, todos ustedes que están aquí participando, la doctora, mi persona, todos fuimos niños. Y desde niños pequeños sabíamos perfectamente que si nos decían, mire, eso no está bien, uno lo entendía. Que uno no quisiera ver la situación, ¿verdad? Pero uno sí lo entiende. Entonces, hay programas muy específicos que se tienen que dar desde los preescolares y que nosotros los adultos tenemos que ir fomentando para disminuir el riesgo de las quemaduras. ¿Por qué? Porque el impacto social, psicológico, emocional que tiene un individuo cuando es rechazado es algo muy grave. Entonces, estas son 5 estrategias que se tienen que considerar en los desastres y que sería muy bueno que nosotros todos dialogáramos sobre ellas, ¿verdad?
Y ahora tengo una pregunta a ustedes. Con toda esta información que hemos tenido, ¿el paciente quemado puede ser manejado en tiempos de COVID? ¿Sí o no? Si es sí, pues hay que explicar por qué. Si es no, también, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que esto es un área de oportunidad para todos. Tenemos que planear los escenarios. Ustedes, mis personas, todos tenemos un cerebro, todos tenemos una idea, todos somos capaces de decir, mire, yo creo que eso no está bien, yo creo que podría ser así, porque en mi casa es así y en mi casa la distribución es esta, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos toca a todos. Se tiene que hacer la gestión de los recursos. A lo mejor ustedes dirán, bueno, pero yo no soy el administrador, sí, es verdad, pero nosotros tenemos que decirle, mire, estos son los elementos y necesitamos tantas cosas, ¿no? Para poderlos distribuir equitativamente y hacer los triajes adecuados que nosotros tengamos que hacer. Y con toda esta información hacer una retroalimentación. Debo decirles, estimados participantes, que todo esto que se ha hablado, todo, por lo menos en nuestro país, no hay algo que designe COVID y paciente quemado en esta pandemia. Motivo por el cual debo decirles que esta sección está en construcción y que, bueno, pues yo agradezco a la doctora, al INSABI y a ustedes, sus personas que hayan participado acá para esta charla. Pues muchas gracias y que tengan muy buenas tardes y abrimos el foro a preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahorita que hizo usted la pregunta, hay varios comentarios. Gracias. Muchos ponen que sí. Gracias, que sí. Identificando cuáles son los que se puede quedar en manejo y cuáles no. Muy bien. Valoración inicial y planear manejo tanto hospitalario como ambulatorio. Sí. Hay otro participante que pone, creo que es más difícil porque hay escasez de insumos, pero debe hacerse. Claro. Y Carla alzó la mano. Carla Matus, vamos a activar su micrófono si quiere dar su comentario. Gracias, Carla. Buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes, soy Carla Matus. Nada más quería saber cómo es la hidratación por vía rectal. Muy bien. Mire, lo que se tiene que hacer es que tiene que partir de los requerimientos que se necesitan para el paciente quemado. Es decir, si por ejemplo la persona tiene 20% de superficie corporal quemada, pesa 20 kilos, es un niño, lo vamos a dar a 3 el Parkland, entonces tendría que ser 20 por 20 por 3. Eso da una sumatoria, ¿verdad? Esa es la cantidad de líquido que se supone que le tiene que poner por la vena, pero se le puede pasar por la vía enteral porque es una quemadura del 20%. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo el niñito no tolera la vía enteral porque usted le está dando como si fuera el plan B, de hidratación a cucharaditas, y tiene que ser así en 15 minutos una cantidad y en los otros 15 minutos otra cantidad, y no lo tolera, entonces lo que no tolere lo puede pasar por vía rectal. Ahora bien, esta parte de lo vía rectal, pues si usted hace la suma, o sea, 20 por 20 son 400, 400 por 300 serían 1,200 mililitros, ¿no? Eso es lo que le tocaría en 24 horas de acuerdo al parque. Entonces, no se lo va a pasar de golpe, pero si mientras usted puede conseguir un acceso endovenoso, si es que es pertinente, o mientras tolera por la vía oral, usted puede ir distribuyendo esa cantidad de líquido en 24 horas. Lo que tolere por la vía oral se lo da por la vía oral y lo que tolere por la rectal se lo da por la rectal. En la espera de que si tiene un centro hospitalario, usted después ya lo pueda llevar y se le dé el manejo endovenoso, ¿no? Porque es un niño pequeño. No sé si haya contestado su pregunta, Carla. Sí, doc, pero ¿sería como por un enema o como...? Sí, se coloca una sonda, como una sonda vesical, y se pasa la infusión continua. Ok. Y si se le tira, si lo tira o algo así, doctora, ¿se vuelve a recalcular o cómo? No le escuché, disculpe. Y, por ejemplo, si la vía rectal no sé qué tanto absorba, pues esa es mi pregunta. Si se le vuelve a tirar el líquido, se hace el conteo y se vuelve a calcular. Ok. Lo que pasa es que cuando usted introduce la sonda no la va a introducir en una pequeña proporción, tiene que ser una sonda que se introduzca una buena cantidad, ¿no?
Ajá. Todas las veces que tenemos líquido por la vía intrarrectal siempre va a haber una pérdida, pero justamente el colon es una región que absorbe mucha cantidad de líquido, entonces cuando alguien está quemado la absorción es muy intensa. Sí van a haber pérdidas, pero no, y tampoco estoy comentando con esto que sea la única vía por la cual usted va a administrar la solución de hidratación. Es preferible una vía digestiva y lo menos que pueda poner usted, pero que alcance para distribuir el líquido y tener una buena perfusión del paciente, pues por la vía rectal. Si antes de esto usted tiene, por ejemplo, una sonda nasogástrica, le pone una sonda nasogástrica y por ahí le pasa la infusión. Y si la puede incluso pasar a duodeno, sería muchísimo mejor porque ahí le puede dar toda la reanimación, si es que fuera el caso. Y ya no utiliza la vía rectal. Ok, muy bien, doctora, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias a usted por su pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hablar si en sus centros han tenido alguna experiencia ahorita en tiempos COVID o si en su hospital, que es Hospital COVID, han tenido este tipo de pacientes? Recuerden que no hay preguntas buenas ni malas y este es un canal que nosotros queremos estar empleando todo el tiempo para tener la comunicación continua con todos ustedes. Mientras tanto, doctora, muchas felicitaciones. Gracias, le agradezco. Muchas gracias por esta importante información, excelente plática. Gracias. Felicitaciones. Aquí la doctora Flores dice que ella no ha tenido ningún registro de paciente quemado, que tenga también al mismo tiempo COVID, y todos la felicitan, doctora. Gracias, pues agradezco a todos ustedes, ¿no?, su participación. Esto es algo muy interesante. Creo que tal vez para la población así en general sería muy interesante que hablásemos de fórmulas, que hablásemos de estrategias de reanimación, escenarios, ¿no? Incluso hiciéramos así como ejercicios, porque solamente cuando lo hacemos y lo pensamos podemos como digerir un poco más la información. Y si ustedes están de acuerdo y si ustedes quisieran, por ejemplo, de hablar, ¿no?, de lo que es el manejo inicial o la evaluación primaria y la secundaria del paciente quemado, ya fuera de COVID, así, fuera de COVID, ¿no?, ya en otra conexión, con muchísimo gusto lo podemos hacer y hacer incluso ejercicios, porque estos facilitarán la mejor comprensión. Muchas gracias, doctora. Estanislao López pone, ¿qué programa de prevención de quemaduras cree que es más efectivo para implementar a nivel comunidad? Ok. Mire, aquí en México como país hay muchas como versiones, tanto las públicas como de privadas. No es ninguna más y ninguna menos porque todas se están aportando. Aquí lo prioritario es, por ejemplo, en el lugar donde usted está, cuáles son los mecanismos con los cuales usted pueda considerar que se genera una quemadura. Por ejemplo, si usted tiene niños pequeños y no tiene protectores de contactos de electricidad, por ejemplo, y tiene niños pequeños de 1 añito, 2 añitos donde van a estar gateando, eso sería un área de oportunidad para usted porque tendrá que colocar protectores de electricidad. Por ejemplo, si usted trabaja en la electricidad, por ejemplo, tendrá que tener un equipamiento muy específico, el cual está regulado por las instituciones de luz aquí de México como país, en el cual que tiene que tener, por ejemplo, un casco, tiene que tener unos guantes muy específicos, tiene que tener un zapato, una vestimenta muy particular y un entrenamiento para hacer ese trabajo. Entonces, no hay un programa en nuestro país que diga, esta es la mejor estrategia. Para fines prácticos y en términos generales es todo lo que sea líquido caliente, por ejemplo, no es conveniente que usted esté con su bebé, lo cargue y se toma una taza de té o café, porque los bebés a veces manotean y le cae eso al bebé y le puede caer a usted. Y tal vez a usted no le condicione la quemadura que le condicione a su bebé, porque el grosor de la piel es diferente.
El de uno de adulto es más gruesa y el de un bebé es más pequeño. Entonces, a nosotros tal vez nos duele un poco, pero el bebé le puede condicionar una quemadura profunda. Entonces, hablar de prevención, programas específicos, hay muchos. Así que, digamos, en México hay algo escrito que diga, mire, en las quemaduras por electricidad, esto, en las quemaduras químicas, esto. No, no hay como tal, pero sí hay complementos, sobre todo en las empresas para disminuirlas. No sé si respondí su pregunta. Muchas gracias, doctora. Aquí ponen, psicólogo de la salud Perla, está el programa de No te quemes de Fundación Micho y Mau, también para compartirlo al resto y complementando la respuesta de la doctora. Sí. Y alguien llamado Dimesa puso que tiene una duda. Vamos a activar su micrófono a ver si nos escucha y si gusta hacer la pregunta por este medio. Sí, gracias, Dimesa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto al seguimiento y evolución de los pacientes. Como tal, es cierto que ciertas, como por ejemplo proteína C reactiva y otras inflamación se ven afectadas, aumentadas, inclusive en el seguimiento de los pacientes quemados. ¿Esto no podría afectar o al menos hacer ver como más peligroso o al menos más avanzado el problema de sepsis con los pacientes de COVID? Muy bien. Fíjese que justo venía para acá y venía pensando sobre la respuesta inflamatoria sistémica, específicamente, por ejemplo, en biomarcadores muy específicos, ¿no? Como interleucinas, como procalcitonina, la proteína C reactiva. Y cómo sería, ¿verdad?, con este proceso de COVID. Mire, la situación es la siguiente. Todos los quemados, todos van a tener incremento de los reactantes de fase aguda. Por ejemplo, estén inflamados y algunas cosas se van a incrementar aunque no estén inflamados. Por ejemplo, en las biometrías hemáticas, si el paciente está deshidratado, va a tener leucocitos muy elevados. En un adulto, por ejemplo, ver 20,000 leucocitos hace como muy espantoso, pero significa que está muy concentrado. A los 3 días después de haberlo hidratado, se supone que eso debe ir mejorando. Por ejemplo, las plaquetas. Las plaquetas se puede decir que pueden tener trombocitopenia una persona, solo si después de 3 días de haber reanimado adecuadamente al paciente tiene trombocitopenia. Pero si en esos 72 horas no está bien reanimado, está subreanimado sobre todo, va a tener una trombocitopenia y no significa que sea una trombocitopenia real. Pero sí tenemos que ir pensando que seguramente el proceso de reanimación no es el adecuado. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular se incrementan y tienen su pico. Por ejemplo, también se incrementan las pruebas, las enzimas hepáticas, las enzimas cardíacas. Y aquí en las enzimas cardíacas ustedes dirían, bueno, pero si no es un quemado por electricidad, bueno, también se incrementan, sobre todo las quemaduras por fuego. Entonces, tienen su pico y tienen su descenso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las interleucinas? El doctor Herndon y la doctora Celeste Finerti en 2006 tienen unas publicaciones muy interesantes sobre la evolución de las citocinas en el paciente quemado. Hace un par de años hice un estudio, por ejemplo, de interleucinas, así específicamente en el paciente quemado con hipotermia, y se comportan muy diferente las citocinas en este tipo de población quemada hipotérmica al estudio que hizo, por ejemplo, el doctor Herndon, donde no dice cuál es la temperatura de los pacientes, pero se veía un comportamiento diferente. ¿Qué se puede esperar ahora con un paciente quemado con COVID? Yo le puedo asegurar que IL-6 va a estar muy incrementada porque favorece la fiebre, IL-1 también va a estar incrementada, factor de necrosis tumoral va a estar incrementado también, y seguramente si en términos generales la respuesta inflamatoria sistémica es incrementada en el paciente quemado, yo supongo que esto de la ferritina, dímero D, interleucina 6, van a hacer los cortes mucho más altos. Y probablemente, porque no hay un estudio quemado por ejemplo, con citocinas, con ferritina, con dímero D en COVID, quemado y COVID, que se haya hecho esta evaluación.
Motivo por el cual agradezco a usted su pregunta, porque esto es una de las cosas por las cuales me animé a hacer esta charla de COVID, de quemados en estas épocas de pandemia, porque la investigación es algo que nosotros tenemos que fomentar. Esa pregunta que usted ha hecho, yo me la he hecho. Y le agradezco que lo haga y la haga en este foro, porque por lo menos para mí me aporta para poderme sentar y escribir y decir, ¿saben qué? En estas poblaciones también tenemos que ver cómo es la distribución de estas sustancias o biomarcadores. Porque a la final del resultado que dé de eso se participa a la comunidad y entonces todos aprendemos y entramos a ese proceso que nosotros habíamos platicado al inicio de la charla, que es retroalimentación. Entonces, me parece fabulosa, excelente su pregunta, porque anima, ¿verdad?, a este proceso de investigación en el cual fue uno de los objetivos por los cuales di esta charla. Le agradezco mucho su pregunta. No sé si haya contestado. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Y aquí Yolanda pregunta si actualmente en su centro ya ha tenido algún caso que tenga quemado, o sea, que sea un paciente quemado y que haya tenido COVID. Sí, miren, tenemos limitación ahorita en la entrada de los pacientes quemados por este proceso de reconversión, pero de los pocos quemados que hemos tenido, ni uno ha tenido COVID positivo, todas las pruebas son negativas. Pero también tengo que decir algo muy particular, ¿no? Con las pruebas en los niños. Ya han salido publicaciones que en los adultos, o sea, todas las pruebas, por ejemplo, de PCR, que lo que nosotros hacemos, tienen una posibilidad de ser un falso negativo, por ejemplo, de un 30%, ¿no? Y en los niños todavía esta parte no se ha dilucidado muy bien porque el comportamiento en la población pediátrica es diferente. Aunque al sol de hoy, es decir, esta niña que tenemos está quemada y su quemadura fue durante esta pandemia y la tenemos hospitalizada, no ha dado ningún síntoma como para pensar que sea un COVID positivo, pero sí sería muy interesante ver esa parte que usted comenta, Perla. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una duda. Sí, gracias, doctora. Por ejemplo, en el ámbito de un paciente quirúrgico, ahorita ya pensando tal vez que en algún momento vamos a tener nuevamente el regreso a una llamada nueva normalidad, muchos plantean la tendencia de estar considerando a estos pacientes siempre como sospechoso de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Sí. Mencionó que como parte del abordaje en los pacientes que tienen quemaduras y exposición a humos o alguna alteración a nivel de vía aérea se les hace la tomografía. Sí. Entonces, ¿qué tanta relación podría haber de estar haciendo como un screening conjunto cuando llega un paciente gran quemado, hacerle la tomografía y además complementar con una prueba en dado caso que sea un paciente, aunque esté asintomático, por la tendencia que ya se está presentando también? Sí. Fíjese que pues es muy, muy interesante su pregunta porque lamentablemente, sobre todo la población adulta, ¿no? Es una población que pueden tener una lesión por humo porque el mecanismo, la cinemática de los accidentes en ellos, más particularmente en el adulto, es por fuego en lugares cerrados y se puede favorecer una lesión por inhalación, sobre todo si no hay ventanas o cosas así. Ya escribieron esto, que es algo muy interesante, porque cuando es la sola lesión por inhalación, o sea, el quemado en términos generales siempre incrementa la temperatura corporal, siempre. Por ejemplo, un niño pequeño lo puede incrementar hasta 3.5 grados centígrados, y un adulto, por ejemplo, su persona y la mía, pueden ser hasta 1.7, 2.5 grados de la temperatura, ¿no? Entonces, cuando es quemado tenemos que partir de eso, tenemos que saber eso. Cuando tiene COVID, la respuesta va a ser mucho más rápida y sí tenemos que ser muy acuciosos, por ejemplo, en la sospecha, de decir, este es un caso sospechoso, tenerlo aislado, decir, tomarle sus pruebas de PCR, su tomografía de tórax también. Si es una lesión por inhalación, a los 3 días va a tener las lesiones en el pulmoncito que son diferentes a las lesiones por COVID, son completamente distintas.
Y si en este transcurso del tiempo el paciente empieza con más fiebre, o más bien con fiebre, y tenemos una tomografía de tórax sugestiva entonces podemos hacer como la diferencia. Sí va a ser más difícil hacer el diagnóstico en aquella población que está en su periodo, por ejemplo, de sus 8 o 9 días, le hacen su tomografía y tienes las lesiones y aparte se quemó, ¿no? Pero sí se tiene que hacer el screening muy claro en tomografía, en PCR, en inmunoglobulina, si es que fuera el caso, y tratar de hacer el mejor diagnóstico diferencial. Claro, y creo que es un tema que cuando usted me lo planteó, realmente no lo consideramos porque estamos tan enfocados ahorita en el manejo del paciente con COVID, pero es una realidad a la cual nos enfrentamos y que va a llegar otra vez diciembre, vamos a estar expuestos a estar recibiendo en nuestros hospitales volúmenes grandes de pacientes quemados y no sabemos si en diciembre ya los hospitales tengan la capacidad para poder recibir a estos pacientes y estar planeando, previendo que vamos a llegar a ese punto. Como usted lo reiteró en toda la plática, es algo que nos compete a todos y que en algún momento nos vamos a estar enfrentando a esa situación. Sí, así es, doctora. Creo que la resiliencia es una capacidad de todos los humanos muy interesante y del conocimiento que estamos aprendiendo, creo que es un área de oportunidad para todos. Nuevamente, doctora, muchísimas felicidades. Gracias. Aquí hay una pregunta que tal vez se sale un poquito del tema, pero preguntan directamente en su opinión si ahorita usted recomendaría el uso de antimicrobianos, acitromicina asociada a otros específicamente, tal vez en paciente con sospecha de COVID, o si incluso ya llevándolo, lo estoy centrando el paciente quemado, si la profilaxis antibiótica en este tipo de pacientes sería igual, se daría como igual una profilaxis diferente. Sí, mire, la terapéutica para el paciente quemado con COVID va a ser la terapéutica que esté establecida en su hospital. Por ejemplo, si usted tiene el esquema de hidroxicloroquina, citromicina y un antiviral, algunos han puesto celtamivir, otros otro tipo de virus, lopinavir, una cosa así. Eso se lo va a tener que dar porque estamos ante una enfermedad, es una quemadura, pero que tiene aparte otra morbilidad, una enfermedad muy específica. Entonces, eso usted lo va a tener que administrar. Profilaxis antibiótica para la quemadura, eso sí no. Sin embargo, pues en este contexto se tendrá que dar lo que, por ejemplo, en su hospital estén administrando para este tipo de contingencia. Hay muchos protocolos, y en todo el mundo se han manejado diferentes estrategias de manejo. Entonces, a lo que vayan para su lugar, eso es lo que van a tener que administrar. Quemadura por sí sola, no hay profilaxis. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Que quisiera que activáramos su micrófono o quisiera escribirla, nosotros la podemos leer a la doctora. Mientras tanto, les voy comentando que las pláticas ya estamos prácticamente al día. Todas están subiendo en la página de internet, se las repito, es coviduti.salud.gov.mx. Ya estamos prácticamente al día, le estamos tardando ya menos tiempo en actualizar los videos que están ahí para que ustedes las puedan nuevamente revisar y también puedan compartirla y recomendar la página a algunos de sus colegas o compañeros de sus centros que se beneficiarían de esta plataforma. Nos preguntan mucho si damos constancias. No estamos dando constancias. De forma inicial, esta plataforma nació como una necesidad de nosotros llegar a todos ustedes que es de forma remota y poder brindar pláticas de calidad con los expertos que están en el área y que tienen bastante experiencia hablando de estos temas y que ustedes pudieran tener ese contacto. Hasta ahorita no hay una constancia como tal. Lo que consideramos que es más valioso es su asistencia a las pláticas, su participación y que también, como nuevamente se los hemos estado reiterando, se mantengan en constancia, en constante actualización. Los temas que salen, los papers, los artículos que salen el día de ayer, el día de mañana ya van a ser otros nuevos. Entonces, sí les reiteramos esta constante actualización y que hay mucho que leer. Entonces, no sé si usted quiere agregar algo, doctora.
Pues agradezco a todos ustedes su participación, sus muy interesantes preguntas. Ojalá que en este tiempo, ¿verdad?, de que dimos una información y que nos hemos comunicado, pues la dijéramos poco a poco, se generen ideas. Mi correo electrónico, pues ahí está, es marchgo@gmail.com. Sería beneficioso, ¿verdad?, saber sus opiniones, porque a la final del conjunto de todas las ideas se salen las mejores estrategias, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes, gracias doctora Domínguez por la invitación y gracias a Linsabi por esta oportunidad. Claro que sí, doctora, y como ya le comenté previamente, esperamos tenerla aquí en su casa en otras sesiones. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde y hasta luego.